Les damos la más cordial bienvenida, hermano. Es un privilegio de verdad poder estar en la casa del Señor, hermano. Siéntase privilegiado en estar aquí. Agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Como decía el hermano, de poder volver a la escuela dominical, hermano, ya lo extrañábamos. Al menos yo lo extrañaba de verdad. Qué bueno que pudimos llegar y qué bueno, hermano, que se dieron cita, de verdad. Me da una enorme alegría que se hayan dado la oportunidad de poder venir. Me da mucho gusto, hermano, que hayan podido venir a recibir la palabra de Dios y que abramos nuestro corazón, hermano, para seguir recibiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que Dios hable, hermanos, a cada uno por igual y que podamos salir bendecidos de este lugar. Siempre lo digo, dándole la gloria a Dios por lo que habló a nuestra vida. La semana pasada, cuando se terminó el servicio, se acercó una hermana y me dijo: pastor, gracias por la palabra. El Señor lo usó para hablarme a mi vida. Y gloria a Dios por eso, hermano. Y esa es mi oración siempre, que el Señor me use para hablarle a su iglesia, que el Señor me dé palabra para hablarle a su iglesia, que el Señor siga dándome más de lo que su iglesia necesita. Yo solamente soy un transportador de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, hermano. Solamente soy un instrumento que ha obedecido al Señor y estoy aquí, hermanos, para darle la gloria y honra a nuestro Señor. Que el Señor me use para hablarle a cada uno por igual, hermanos, y que podamos salir bendecidos de este lugar y que podamos salir dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Y gloria a Dios, hermanos, que están aquí, que estamos aquí. Entonces, hermanos, vayamos a la palabra del Señor en Hebreos 11. Póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Hebreos 11:8. Y el Señor que nos hable, hermanos. Póngase de pie, Hebreos 11:8. ¿Lo tenemos? Hebreos 11:8. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a orar. Ore por mi persona y para que el Señor sea usándome, y yo voy a orar por su iglesia para que el Señor pueda implantar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, hermano. Señor y Dios mío, Padre Celestial, vuelvo a ti, delante de ti, Señor, para que seas tú, Padre Santo, en esta hora usándome, Señor, que seas usando tu instrumento, Padre, para la gloria y honra tuya, Padre. Te pido, Señor, que seas usando esta voz, esta garganta, Señor, que no puedan salir palabras mías, sino que salga tu propia palabra, Señor, la cual sirva de edificación a nuestra alma, sirva de edificación a nuestro corazón, Señor, y que podamos, Padre Santo, agradecerte, Señor, por lo que tú has hablado a cada uno por igual, Padre. Te pido, Señor, por tu iglesia, que seas tú, Padre Santo, protegiéndola, que seas tú, Señor, cuidándola, pero sobre todo, Señor, fortalécenos, Padre Santo. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que pueda caer a tierra fértil, Señor, y que pueda dar fruto al 100%, Señor. Que no salgan palabras, Señor, a las cuales pueda destruir a tu iglesia, Señor, sino al contrario, que tu palabra, Padre, sea la que nos edifique,
la que nos enseñe, pero sobre todo, Señor, la que nos exhorte a hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Sé con nosotros y en tus benditas manos estamos, porque lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Voy a tomar asiento, iglesia. La historia de la humanidad, hermanos, nos presenta dos tipos de personas. Si nosotros vamos a la historia de la humanidad, desde que empezó, hermanos, desde Adán hasta el día de hoy, nos presenta dos tipos de personas. Aquellas personas, hermanos, o aquellos que conocemos por lo que lograron, y las personas anónimas que no sabemos quiénes son. Pero recordamos más aquellas personas que lograron algo, aquellas personas de las cuales se menciona la palabra de Dios. Hay unas personas que se menciona mucho y otras personas que se mencionan solamente una o dos veces dentro de la palabra del Señor y no la recordamos y no sabemos ni siquiera aún su nombre porque no lograron nada relevante que pueda influenciar a otros. Todos los que estamos presentes, hermanos, y todos los que estamos en este planeta Tierra, tenemos la misma oportunidad. Así como yo tengo la misma oportunidad, hermanos, usted tiene la misma oportunidad que yo. Mi esposa tiene la misma oportunidad. El hermano Ozzy tiene la misma oportunidad que yo. Para ser, escúchelo bien, todos tenemos la misma oportunidad para ser recordados por nuestros logros. Todos tenemos la misma oportunidad. Yo no tengo ni más alto ni menos. Todos tenemos la misma oportunidad para ser recordados por nuestros logros. Debemos nosotros, hermanos, a través de esa oportunidad que Dios nos ha dado o que Dios nos ha llamado, hermanos, para que tengamos esa oportunidad y que podamos ser recordados por algo. Nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad, hermanos, y trabajar duro día a día. La historia, hermanos, escúchelo bien, la historia se continúa escribiendo. Aceptemos el reto de hacer obras poderosas para que nuestra historia sea digna de ser contada. Ayer por la noche estaba hablando con mi suegro y yo le decía, estábamos platicando y él me dice, bueno, dice, ya tengo 65 años, dice, ya no tardo en irme con el Señor, ya después nadie se va a acordar de mí. Y le dije, usted sabe que usted tiene esa oportunidad, que se acuerden de ti o que no se acuerden de usted. Todos tenemos la misma oportunidad, ¿no? Todos tenemos la misma oportunidad. Muchos de nosotros queremos que nos recuerden de cierta forma, pero muchos también no queremos que nos recuerden de ciertas cosas. Miren, hermano, si el Señor me diera la oportunidad a mí de poder regresar el tiempo, yo le pediría al Señor que mis 30 años primeros, 29 años primeros, no se recordaran. De verdad, no. Yo hubiera preferido que el Señor esos 29 años no me lo recordaran. Por la vida que viví. Ahora que estoy en el Señor, digo, qué bueno, Señor, que me hiciste pasar por esos caminos, que me hiciste atravesar esos caminos y que el mundo vea que tú tienes poder para poder transformar al que tú quieres transformar. Me da una tremenda alegría, hermanos, que el Señor esos 29 años que yo no conocía del Señor, viví lo que viví, para después esas mismas personas que me rodeaban, esas mismas personas que me conocen, vieron el poder maravilloso que tiene nuestro Dios en transformar al que Él quiere transformar. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad y debemos de aprovecharla y de trabajar día con día duro, hermanos, porque nosotros somos los únicos que debemos de contar, los únicos que debemos de vivir nuestra propia historia.
Yo no puedo vivir, hermano, con la historia del hermano Ozzy. Yo no puedo vivir ni siquiera con la historia de Abraham, de lo que acabamos de leer. Yo no puedo vivir con esa historia, hermanos. Yo tengo que construir mi propia historia. Yo tengo que vivir mi propia historia. Yo tengo que hacer mi propia historia. Yo soy el que decido cómo quiero que me recuerden el día de mañana. Si mi historia verdaderamente es digna de ser contada o no es digna de ser contada. ¿Cómo te gustaría que te recuerden a ti, hermano o hermana? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Nosotros debemos de tomar el desafío, hermanos, de dejar huella en nuestra casa, de dejar huella en nuestro hogar. Yo recuerdo, hermanos, y muchos se van a identificar con esto, muchos de los que estamos aquí presentes, también les vendrá a memoria. Cuando estábamos pequeños, yo me acuerdo, hermanos, cómo nos juntábamos todos los nietos o todos los primos allí con mi abuelita. Y esperábamos que se hiciera tarde, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, que el sol se empezaba a meter y que íbamos todos allí donde mi abuelita, y que mi abuelito y mi abuelita nos contaban historias, hacían una olla de canela, una olla de té. Y yo recuerdo esos momentos tan hermosos, y ahora recordamos lo que mi abuelita hacía. Yo no sé si usted se acuerde de eso, hermano, y lo recordamos con mucho cariño. Ahora bien, hermano, recibamos la palabra de nuestro Señor y apliquémosla en nuestra vida para ser ejemplo e influenciar positivamente a otros. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué historia estamos dejando? La Biblia es un libro, hermanos, lleno de historias hermosas, lleno de historias que hablan de las personas que hicieron grandes cosas en el nombre de nuestro Señor, que hicieron cosas sirviéndole a nuestro Dios, que hicieron cosas, hermanos, que el Señor incluso usó a muchos de ellos para la gloria de nuestro Señor. Vemos historias donde muchos de nosotros o los niños se acuerdan de esas historias que Jonás, que se lo tragó un pez. Recordamos la historia de Sansón, que tenía mucha fuerza. Recordamos la historia de David, que con una piedrita y una onda mató al gigante. Hermanos, vemos tantas historias de muchos hombres que el Señor usó, que caminaron con el nombre de nuestro Señor, que caminaron con Dios y hicieron referente a su propia historia. Hermanos, ¿cómo quiere usted que lo recuerden? ¿Qué historia estamos dejando? Esos hombres de Dios, hermanos, que se les conoce por lo que lograron. Abraham le llamamos el padre de la fe. A Moisés es conocido como el libertador. A David se le recuerda como el título del rey. Y recordamos a Noé porque construyó el arca que salvó a las criaturas de la destrucción. Nuestro desafío, hermanos, es tener nuestra propia historia. Una historia tan impactante que pueda formar parte del libro que Dios quisiera escribir el día de hoy. Jesús no solo hizo historia, hermanos, sino que lo partió por la mitad. Así de fundamental es su influencia en el mundo. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus nietos? Que fuiste un hombre de Dios, que fuiste un hombre que le servía y que le agradaba a Dios. Que fuiste un hombre que se entregó verdaderamente a nuestro Señor y que hacía hasta lo imposible por cumplir los mandamientos de nuestro Señor. ¿O quieres que tus nietos, hijos, cuenten tu historia, que solo decías que eras, pero que no lo ponías en práctica? ¿Cómo quieres que te recuerden tus nietos, tus hijos? Del abuelito que les contaba las historias de la Biblia, que les llevaba al templo, que les enseñaba lo que Dios dice en su palabra. De verdad, hermanos, miremos al hermano Omar, que trae a sus nietos, hermanos.
¿Ustedes creen que esos niños no se van a acordar el día de mañana? Porque la misma palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo se acordará de ellos. Ellos el día de mañana se van a acordar que su abuelito los traía, que su abuelito les implantaba la palabra del Señor, hermanos. ¿Cómo quieres que te recuerden? Tus hijos, tus nietos. ¿Qué les enseñas? ¿Le estás enseñando lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo te recordarán tus familias, tus familiares, que eres un hombre de Dios? ¿Cómo te recordarán tus amistades, que diste tu tiempo, que diste tu taco para bendecir a otro? Cada uno de nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Nosotros todos, hermanos, tenemos la capacidad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos la capacidad de hacer historia en nuestra casa, de hacer historia en nuestra ciudad, en nuestro vecindario. Nosotros debemos de luchar porque un día, hermanos, nuestra descendencia puede hablar de nosotros con orgullo o puede avergonzarse de nosotros. Nuestros hogares, nosotros tenemos la capacidad, hermanos, para escribir nuestra historia en nuestros hogares. Tenemos la capacidad, hermanos, para poder escribir nuestra historia en nuestros trabajos. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, para escribir nuestra historia en nuestra iglesia, en nuestro templo, que el Señor nos ha puesto, en la obra que el Señor nos ha puesto. La iglesia, hermano, necesita hombres, necesita mujeres grandes que quieran ser recordados por sus propias historias. Atrevámonos, hermanos, a pensar en que el Señor puede hacer algo grande con cada uno de nosotros. Que Él puede hacer nuestra historia, porque nosotros somos instrumentos de Él. Que nosotros somos esos instrumentos, hermanos, para darle la gloria a nuestro Señor. Atrevámonos a protagonizar la historia. Piensa y trabaja en grande para la gloria de nuestro Señor. En estos versículos que acabamos de leer, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. El Señor busca a hombres cuando quiere hacer algo, y todos los escogidos, hermanos, tienen las cosas en común. Usted y yo tenemos todos las cosas en común. Abraham tuvo las cosas en común. Moisés tuvo las cosas en común. Jonás, José, todos esos seres, Jeremías, todos, hermanos, tienen las mismas cosas en común que nosotros. Lo primero, hermano, es que ellos tuvieron un comienzo difícil, como usted y yo podemos tener un comienzo difícil para poder lograr algo en nuestra vida. Será difícil, hermanos. Estaba leyendo un documental de los hombres más ricos, jóvenes del mundo. Este documental decía, hermanos, que este joven tiene 24 años y es conocido uno de los más ricos del mundo, de los jóvenes. Decía que este joven, que cuando él tenía 18 años, lo corrieron de su apartamento, porque no tenía cómo pagar el apartamento. Y él decidió irse a un hotel. Y dice, yo cuando me fui a un hotel, porque allí tenía que pagar día con día, me fui al hotel más modesto de la India, al más modesto de la India. Dice, cuando llegué al hotel, dice, le pregunté al recepcionista que si tenía cuartos. Me dijo que sí. Dice, yo le pedí un cuarto y yo iba a pagar con tarjeta de crédito. Dice, pero él no tenía el servicio de tarjeta de crédito. Así es que tuve que sacar mis pocas monedas para poder pagar ese cuarto de hotel por esa noche. Cuando yo subía al cuarto, dice, miré que los focos estaban cayendo.
Miré que todas las paredes estaban despintándose. Cuando entré al cuarto miré que la llave no entraba bien y que se estaba entreabriendo la puerta, dice. Me meto y me acuesto en la cama, empiezo a observar todo el cuarto y me di cuenta en ese momento que yo podía ser exitoso. Bajo inmediatamente y le digo al recepcionista, quiero hablar con el dueño. Dice, yo soy el dueño. Bueno, dice, pues contigo quiero hablar. Yo puedo pintarte los cuartos. Yo puedo pintarte el pasillo. Yo puedo enseñarte, dice, cómo usar tarjeta. Yo puedo enseñarte, yo puedo cambiar focos. Yo puedo hacer esto. Puedo hacer la que limpia los cuartos. Puedo ser el que limpia los baños. Puedo hacer. Empezó a decirle que todo lo que podía hacer. Ahora, hermanos, este joven tiene más de 2,000 hoteles a su nombre. Y usted lo puede googlear, hermanos, y conocer su historia. El hotel se llama Hoyo. Más en Europa, hermanos. Pero es uno de los jóvenes más ricos. ¿A qué es a lo que voy, hermano? Él redució el precio y le daban el 25% de cada cuarto que se rentaba. Él cuenta, hermanos, que fue muy difícil al principio. Muy difícil. Dice, porque hay días que no tenía no sacaban ni siquiera para comer. Hay días que yo tenía que comprar la propia pintura porque el dueño del hotel no tenía para la pintura. Hay veces que yo tenía que comprar, dice, los focos porque no tenía ni siquiera para los focos. Dice, fue muy difícil al principio, como lo puede hacer para cada uno de nosotros, hermanos. Como puede hacer cada uno de nosotros que aceptamos el reto de nuestro Señor. Y que nosotros tenemos en nuestras manos cómo queremos que nos recuerden. Porque cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia. ¿Qué es lo que dicen de usted, hermano? ¿Hablan bien o hablan mal de usted? ¿Cómo está hablando el mundo de usted? Dios desafió a Abraham, hermanos. Dios desafió a Abraham y a su esposa al escogerlos para que fueran el inicio de un nuevo pueblo. Él tenía ya más de 90 años y Sara era estéril, hermanos. Imagínense qué difícil sería para ellos. Pero no imposible para el Señor. No imposible para el que los estaba llamando. No imposible para el que te está llamando. Porque de las cosas imposibles, Cristo el Señor puede hacer las cosas posibles. Él llama a Abraham, llama a Sara, y para ellos era algo difícil, pero ellos confiaron en su fidelidad y no se desanimaron a pesar, hermanos, de la complicada que era la misión encomendada. Ellos tenían una misión por frente de ellos, pero ellos, hermanos, a pesar de lo complicado que era, a pesar de lo difícil que era, no se dieron por vencidos. Tenían suficientes, escúchelo bien, hermano, ellos tenían suficientes razones para no obedecer, pero siguieron las órdenes y fueron levantados. Como muchos de nosotros, hermanos, podemos tener miles de razones, miles de excusas, pero si usted está aquí, hermano, es porque Dios tiene algo grande con usted y Él quiere cumplir ese propósito con usted para la gloria solamente de Él. La edad, hermanos, no es excusa para no obedecer a Dios. Al menos que usted sea más grande que Abraham, entonces sí tiene una excusa. Si usted es más grande que Abraham, tiene una buena excusa, hermanos. Lo comprenderé. Pero si no, entonces no pongamos excusas de la edad. Porque están muchos pueden decir, es que mi edad ya no aprendo. No quieres aprender. Muchos de nosotros pueden decir, pastor, es que ya las letras ya no me entran a mí, ya tengo tanto. Hermanos, no quieres aprender. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pastor, es que yo no puedo enseñar. No quieres enseñar, hermanos. Porque todos podemos enseñar. Todos podemos enseñar. Todos podemos aprender. Nunca es tarde, hermanos. El 18 y el 19 de septiembre viene la conferencia en Los Ángeles, California. No sé quién de los que está aquí presentes le gustaría ir, pero hay muchos
muchas cosas, hermanos, donde podamos aprender. Hay muchos, ahora por el internet, solamente hay que tener cuidado, hermanos, de lo que estamos aprendiendo. Hoy en día, hermanos, no hay excusas para no aprender. No hay excusas, hermanos, para no enseñar. No queremos enseñar. No queremos hacer las cosas para Dios. Es que yo no sé predicar. Es que no quieres predicar. Es que yo no sé servir. No quieres servir. Es que yo no sé hacer esto. Hermanos, miren, ya están volviendo los días. Ya le están volviendo los días. Necesitamos maestros de escuela dominical. Necesitamos para los jóvenes los tiene OCE, pero para los niños necesitamos, hermano, para todo. Oportunidad hay, y la oportunidad es para todos. No solamente, no, pues el pastor tiene que hacerlo todo. No, hermano. La oportunidad es para todos. No queremos la oportunidad. No queremos hacer lo que Dios nos está mandando hacer. No te dejes vencer, porque Él te levantará y acompañará hasta que tú cumplas tu tarea. En esta obra Dios tiene un plan para contigo. Creemos que miles de personas pueden llegar, hermanos, a los pies de Cristo, a trabajar para el reino, y trabajaremos para lograrlo. Queremos ser una iglesia fuerte y ganadora de almas para la gloria de nuestro Padre Celestial. No te dejes engañar por las artimañas de Satanás, de que no puedes hacer las cosas. Si quieres hacer tú tu propia historia, el Señor te respaldará. Siempre y cuando estés haciendo la obra que Él te ha mandado hacer, que necesitas hacer. Nosotros como hijos tenemos solamente que obedecer a nuestro Señor. Abraham, hermanos, le creyó a Dios, y eso es lo más importante para que nosotros podamos hacer nuestra propia historia, para hacer historia, que nosotros le creamos verdaderamente a nuestro Dios. Cuando Abraham le creyó a Dios, Él le dio todo, hermanos. Él dejó todo, absolutamente todo, por hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Escúchelo bien, hermano. Esa es la diferencia. Abraham, cuando le creyó a nuestro Señor, cuando le creyó a Dios, él dejó absolutamente todo. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer, hermanos. No queremos dejar nuestras comodidades. No queremos dejar lo que a nosotros nos satisface. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:8, de los versículos que estamos leyendo. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, escúchelo bien, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él, hermanos, le obedeció para poder salir a hacer su propia historia. Abraham no podía estar y quedarse y hacer historia donde estaba. El Señor tenía un mejor lugar para que Abraham escribiera su propia historia. Él solamente obedece. Hermanos, ¿cuántos de nosotros el Señor no nos ha mandado una y otra vez y no le obedecemos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dudamos que el Señor nos esté llamando? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos temor? ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo en saber a dónde vamos a ir? Siempre lo he dicho, hermanos, muchos que quieren ser misioneros, primero quieren tener 5 o más iglesias que lo apoyen para poder salir a otro lugar a hablar de la palabra. Ellos no quieren sacrificar nada, hermanos. Quieren comodidad. Quieren que alguien los sustente, porque no tienen la fe de Abraham. Si nosotros tuviéramos la fe de Abraham, dice la palabra del Señor, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muchos de nosotros, hermanos, yo me acuerdo, y se los digo por testimonio propio, yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos la misión en México. Yo hablé a la iglesia, a la Convención Bautista de México. Está una en México y otra en Torreón. Y le hablo a la de México y le digo, pedí hablar con el director de la Convención Bautista de México,
que si me podía dar una lista de pastores que andaban buscando obra. Y sí, me dio una lista grande la lista, hermanos. Como unos 200 pastores que habían salido de allí, o 200 que habían estudiado ahí. Y me da una lista grande y empiezo a hablar. Fulano, sí, para servirte. Bueno, hermano, le digo, mire, nosotros empezamos una obra así, está, pero pues yo no puedo continuar en esta obra, yo tengo que salir. Y estamos en busca de un pastor que quiera pastorear esta obra. Sí, hermano, con gusto. Wow, y yo dije, gloria a Dios, que hay un siervo obediente y que hay un siervo que quiere servirle al Señor. Y sí, hermano, le digo, mire, nosotros lo que lo podemos proporcionar es casa y comida. Es lo único que podemos, casa y comida. Si está dispuesto, pues la obra son 20 o 30 personas, no recuerdo el número. Le digo, pero aquí podemos seguir trabajando, pero por comida y vivienda no va a batallar. No, me dice, hermano, dice, mis honorarios es tanto. Wow, hermano, no, pues es una misión que no puede sostener, la verdad, es esa cantidad. Pero gracias, como quiera, hermano. Sí, gracias, ya sabe, aquí estamos. Y le hablo a otro. Hermano, así está. Bueno, mire, hermano, pues mis honorarios es tanto. Wow. A otro. No, hermano, pues le hablé como a unos 6 o 7, hermano. Y todos sus honorarios, tanto. Que la misión no podía sostener. Muchos quieren ser misioneros, pero que lo sostenga la iglesia. Dice la palabra del Señor, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Hermanos, nosotros debemos de obedecer. Si somos llamados por el Señor va a seguir teniendo el control de cada uno de nosotros. Si nosotros somos obedientes al llamado de nuestro Señor, depositemos esa fe en nuestro Señor y obedezcamos y salgamos al lugar que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si el Señor quiere que usted haga historia en esta obra, Iglesia Bautista Benecer, hermano, es tiempo que empiece a trabajar en su propia historia. Si el Señor quiere que haga historia allá en su pueblo, allá en su rancho, hermano, empiece a trabajar, a hacer historia donde el Señor lo está mandando a hacer. Pero tenemos que sacrificar cosas del presente y cosas del porvenir, hermanos, por fe. Abraham perfectamente sabía que por fe, hermanos, por fe, él sabía a quién estaba depositando, a quién le estaba creyendo, hermanos, a quién estaba depositando su fe. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, creerle y depositar nuestra fe en Él. Solamente Él es el que nos dará las fuerzas, Él es el que nos sustentará, Él es el que estará con nosotros, Él es el que irá con nosotros, hermano. Iglesia, confiemos en nuestro Dios, porque ese Dios que le habló a Abraham es el mismo Dios de hoy, que nos dice: no tengas temor, empieza a escribir tu propia historia, empecemos a servirle verdaderamente como el Señor se merece, empecemos a hacer las cosas para la gloria de nuestro Señor, empecemos a transformar, hermanos, el mundo que se encuentra con la cabeza hacia abajo, que se encuentra, que no sabe ni siquiera dónde ir. Es tiempo que la iglesia de Cristo se ponga y se pare presente, hermanos, y sepamos nosotros decirle al mundo que hay un Dios que nos ha dado la victoria, que hay un Dios que ha comenzado una obra, que hay un Dios que nos llevará, hermanos, a donde Él tiene que llevarnos, que Él es el que nos va a cuidar, que Él es el que nos va a sustentar, que Él es el que va a estar con nosotros, que Él es el que va a abrir caminos, que Él es el que va a cerrar caminos, pero que solamente nosotros debemos de confiar en Él. ¿Hasta cuándo, iglesia, nos pondremos a escribir nuestra propia historia? Abraham, hermanos, cambió su tierra natal por una tierra desconocida. Hebreos 11:9 dice la palabra del Señor así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Él fue a donde Dios lo envió. Y nosotros debemos ir, hermanos, a donde nos está mandando el Señor,
a donde nos está mandando Dios. Él quiere hacer de ti y de tu descendencia tu propia historia. ¿Hasta cuándo nosotros le creeremos a nuestro Dios? ¿Hasta cuándo nosotros le serviremos a nuestro Dios? ¿Hasta cuándo le diremos, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Estoy dispuesto a ir a hacer lo que tú, Señor, me estás pidiendo. Estoy dispuesto, Señor, decíamos el miércoles, a sacrificar mi tiempo. Estoy dispuesto, Señor, a sacrificar lo que a mí me gusta. Estoy dispuesto, Señor, a sacrificar mi comodidad. Estoy dispuesto, Señor, a sacrificar el control de mi televisor. Estoy dispuesto, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a sacrificar lo que yo tengo, Señor. Estoy dispuesto a sacrificar lo que yo soy, Señor, pero yo quiero hacer tu voluntad. Abraham, hermano, se dispuso a sacrificar en obediencia, escúchelo bien, no solamente su tiempo, no solamente su casa, no solamente su tierra, no solamente a sus parientes, hermanos, sino que Abraham, hermanos, estuvo dispuesto o se dispuso a sacrificar en obediencia a la fe, al hijo de la promesa. Hermanos, para Abraham no era fácil su hijo que había tenido con su esposa, que Dios le había regalado, ya siendo grandes de edad. Y ahora el Señor le dice, ¿sabes qué? Abraham, sacrifica a tu único hijo, sacrifica al hijo de la promesa. Pero por fe, hermanos, confiando a Abraham en que el Señor iba a proveer el sacrificio, Él lo hizo. Si usted conoce la historia, si usted mismo va, hermanos, a la historia de Abraham, dice que iba Isaac con su padre y que le decía, papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Imagínense en ese momento, hermano. Yo me imagino que no se le haría en la garganta a Abraham, sin poder decirle, hijo, tú eres el sacrificio. Él confiando que el Señor iba a proveer, hermanos. Y es lo que necesita el pueblo de Dios, es lo que necesita la iglesia de Cristo, que confíe en que el Señor va a proveer, hermano, que confíe que el Señor va a sustentar, que confíe que el Señor está de nuestro lado, que nosotros solamente por fe caminemos, que por fe, hermanos, hagamos lo que el Señor nos está mandando hacer. Hermanos, Abraham, el Señor le había regalado a Abraham este hijo maravilloso, hermanos, y él va confiado en que el Señor iba a proveer. Cuando la iglesia de Cristo confiará verdaderamente en su Dios, cuando la iglesia de Cristo confiará que el Señor sigue proveyendo, hermanos, cuando nosotros vamos a confiar en que el Señor nos sigue sustentando, que vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, es el mismo Dios, hermano, el que Abraham obedeció. Iglesia, es tiempo que nosotros confiemos que el Señor proveerá todo lo que nos hace falta para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que dejemos ya hacer nuestra propia voluntad. Cristo mismo, hermanos, cuando vino aquí a la tierra, Él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Cuando estaba orando, Él mismo le dice, Señor, Padre, no puede pasar este trago amargo, esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida para darles vida a todos estos. Que se haga tu voluntad, Señor. Él sacrificó su propia vida, hermano, para darnos vida a nosotros. ¿Hasta cuándo la iglesia verdaderamente le dará su vida a Cristo? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo verdaderamente le dará al Señor lo que es del Señor? Iglesia, necesitamos nosotros despertar y empezar a escribir nuestra propia historia. ¿Y qué historia
debemos escribir? ¿Qué historia debemos nosotros de compartir? ¿Qué historia se va a decir de nosotros, hermano? Es tiempo que nosotros verdaderamente nos levantemos fuertes, hermanos, que nos levantemos positivos y que hagamos las cosas para el Señor. Así como Abraham, hermanos, lo hizo, así como Abraham agarró a su hijo y lo llevó creyéndole y confiando a nuestro Señor que Él iba a hacer y iba a cumplir lo que le había dicho, que su herencia era como las estrellas de los cielos, que su herencia era como la arena del mar, hermanos. Así nosotros debemos de creerle y confiar en nuestro Señor, que el Señor proveerá lo que os haga falta a cada uno de nosotros. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos, pero que nos levantemos unidos, hermanos, que nos levantemos agradándole a nuestro Señor, que nos levantemos una iglesia fuerte, honrando con lo que hacemos a nuestro Señor. Imagínense que el día de mañana, hermano, que digan en la Iglesia Bautista de Benecer es una iglesia ganadora de almas. En Iglesia Bautista de Benecer es una iglesia donde hay unidad, donde hay amor, una iglesia que verdaderamente le sirve al Señor, hermanos. Nosotros debemos de crear nuestra propia historia. No es que yo en la iglesia en la que yo estaba congregándome anteriormente hacíamos esto. Es que en la iglesia donde yo fui, es que en una iglesia que yo fui a visitar, hermano, creamos nuestra propia historia. No vivamos con la historia de otros. No vivamos con la historia del año pasado. El presente es hoy y el Señor te tiene aquí para la gloria y honra de Él. Abraham, hermanos, aguardó la ciudad venidera de Dios. Hebreos 11:10. ¿Lo tenemos? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, ¿quieres crear tu propia historia? ¿Por qué no le pidemos al mejor arquitecto? ¿Por qué no le pidemos al mejor constructor? Si nosotros queremos crear nuestra propia historia, hermanos, pidámosle al mejor arquitecto. Miren, hoy en día los arquitectos aquí en Denver están dando poder. Me decía un muchacho, le dije, oye, ¿qué estás estudiando? Me dice, arquitecto. Oh, sí, le digo, es buena carrera, ahorita hay mucha construcción. No, dice, hay escasos arquitectos. Hay escasos, dice. Hermanos, nosotros tenemos al mejor arquitecto que puede construir nuestra propia historia. Nosotros tenemos al mejor constructor que puede crear, que puede hacer nuestra propia historia. El constructor de tu vida es Dios. El arquitecto de tu vida es Dios. Escribamos nuestra propia historia. Construyamos nuestra historia, porque Él sabe mejor que nosotros cómo hacerla. Él es nuestro Dios. Dejemos de que no queremos obedecer a Dios. Es tiempo que la iglesia de Cristo despierte, que nosotros empecemos, hermanos, primeramente a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, hermano, entonces nosotros vamos a empezar a obedecer a Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, si no sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿cómo lo vamos a obedecer? Hermanos, debemos de callar para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber y discernir lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Es tiempo que nosotros escuchemos a nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, es tiempo que la iglesia de Cristo le sirvamos
a nuestro Dios. Es tiempo que nosotros empecemos a servirle a nuestro Señor y que hagamos nosotros la voluntad de Dios y no la nuestra. Todos nosotros tenemos todo de nuestro lado, hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Escriba su propia historia, hermano, pero sobre todo que lo recuerden que le sirvió, obedeció y escuchó la voz de Dios, porque hizo la voluntad de Él. ¿Cómo quieres que te recuerden, iglesia? ¿Cómo quieres que te recuerden, hermano? ¿Haciendo la voluntad de Dios? ¿O que no hiciste caso a lo que Dios te mandaba hacer? ¿Que nunca te santificaste? El Señor pide que una iglesia se santifique. Nos pide a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, que nosotros nos santificamos, porque su palabra dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha, por una iglesia santa, por una iglesia no contaminada. Está en nosotros, hermanos, no contaminarnos. Está en nosotros hacer la voluntad de Dios. Es que yo no sé, pastor. Sí sabe, hermano, pero no quiere hacerlo. De hoy en adelante, pónganse en las manos del Señor y que Él mismo empiece con usted a escribir su propia historia, y todo para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor y Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. Yo no sé cuántos de los hermanos que están presentes están escribiendo su propia historia. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, Señor, quieren escribir su historia contigo, Padre. Tú eres el mejor constructor, eres el mejor arquitecto, y estamos aquí, Señor, pero no queremos. Yo no sé cuántos estamos dispuestos a escribir esa historia, que nos recuerden con esa historia llena de amor, una historia que le sirvimos a nuestro Dios, una historia que fuimos hombres de Dios. Hermano, ¿quiere escribir su propia historia o quiere continuar como lo ha hecho hasta el día de hoy? Enlodando el nombre de Cristo, ensuciando el nombre de Cristo, revolcándose en el pecado, o quiere limpiarse